Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos facilita el Congreso de Nodos del año 20 de participar en el mismo a través de la ponencia de complejidad y contradicción en el tesoro de la Catedral de Santiago de Compostela, presentada por Eduardo González Fraile y por mí, José Ramón Solalos. El título, como he dicho anteriormente, es Complejidad y contradicción en la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago, de origen románico, sufre todos los avatares y desarrollos propios de una construcción que prácticamente tiene 1000 años. Sin embargo, nosotros vamos a reparar en una circunstancia muy particular, aquella que como consecuencia de la llegada del Renacimiento supuso la decisión de la catedral de desmontar el antiguo claustro y ejecutar un nuevo claustro, que sería el claustro más grande de toda la península ibérica, ya bajo nuevas formulaciones. Formulaciones que irán indicando fundamentalmente en lo que es su panda este, la que terminará por conformar la Plaza de las Platerías, una situación especialmente relevante. La panda este, como ven en la imagen, es la que cierra el claustro a la portada actualmente de las Platerías. Con una fachada netamente renacentista, con un lenguaje y una semántica absolutamente depurada, en la que el arquitecto Gil de Hontañón resuelve prodigiosamente uno de los grandes misterios que responsabilizan a esta panda, como es qué ocurre con la planta del tesoro y, por tanto, el espacio más privado, más resguardado de todo el conjunto catedralicio. Bueno, ahora comentar, siguiendo el hilo del discurso de José Ramón, cómo esta parte del claustro es una parte palaciega. Es una especie de sala de trofeos, la sala del tesoro. En el aspecto religioso no deja de ser un palacio sacro y no deja de ser también una de las arquitecturas de mayor realce de cara al público, no en el interior del templo, pero de cara a ese público ya civil. De manera que el modelo, lógicamente, se retoma del Renacimiento. Concretamente, aquí se ha comparado con el Palazzo Medici Riccardi y con otros, y podríamos decir lo mismo, de otros palacios, tanto en los aspectos de los huecos como del primer Renacimiento y como de la propia obra de Rodrigo Gil de Hontañón o del Palacio de Monterrey de Salamanca, donde quizá convendría apuntar que aunque son coetáneos, se podría afinar en ver si no es anterior este palacio sacro, palacio religioso, como decimos, del claustro de la catedral. La panda, que termina aproximadamente en 1555, obra, como se ha reseñado, de Gil de Hontañón, tiene que resolver una dificultad que le viene incorporada a la propia condición de lo que es el tesoro de la catedral. La condición civil y palaciega del lenguaje en el que Gil de Hontañón se expresa con una disposición y formulación absolutamente depurada del Renacimiento, exige no solamente el reconocimiento de esa nueva condición civil de expresión del poder de la Iglesia ante la ciudad, en este caso Santiago, sino también una enorme dificultad a la hora de entender qué es lo que ocurre en la planta segunda compuesta mediante un sistema de logia y que está una planta por encima de la rasante de la catedral. En estos momentos, esta fotografía histórica muestra con absoluta claridad cómo el palacio se abre a la ciudad, manifestando el poder de la Iglesia Católica, pero en el mismo acto también queda la duda razonable de cómo es posible que el espacio más público, más abierto de todo el conjunto catedralicio, sea el responsable de salvaguardar el propio tesoro de la catedral. En 1924, el plano de Kenneth Conant refleja con absoluto rigor lo que era el desarrollo y crecimiento del templo románico y de forma concreta señala un
una secuencia histórica que habrá que esperar hasta 1705 en el que se produzca, cuando se abre la escalera que permite el acceso a la planta superior, planta de la logia que hemos visto en la fotografía anterior. Hasta ese momento, y estas son las plantas que muestran tanto la rasante de la calle, donde se encuentran las tiendas de las platerías, su planta 0, planta de los canónigos con acceso directo desde la rasante de la catedral, su planta superior, la planta que hemos llamado número 1, donde está la logia que veíamos anteriormente y que genera el acceso a la Torre del Tesoro, y la planta bajo cubierta del ala oriental de la banda este del claustro. Es en 1705, decíamos, cuando se abre el acceso físico que comunica la rasante de la catedral con la planta primera de acceso a la logia. Acceso obligado a través del único punto donde se conecta con la escalera de caracol que va hacia la Torre del Tesoro. Por tanto, antes de 1705, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿De qué forma se accedía a la planta de la logia? Y aquí es donde la investigación se desarrolla partiendo de las posiciones teóricas de complejidad y contradicción que Robert Venturi escribió en su conocido libro, en el que planteamos dónde reside el verdadero valor del tesoro de la catedral. ¿Reside realmente en la condición sacra o en la condición pecuniaria, en el reconocimiento de esos tesoros, o reside en la contradicción que supone, por un lado, abrir el edificio y, por otro, contener lo que es el elemento más importante, como es la planta del tesoro? En esta imagen podemos ver la reproducción hipotética de lo que es el estribo sur del crucero, sur occidental del crucero, que Gil de Hontañón no le queda más remedio que trabajar sobre él. Y no le queda más remedio bajo dos criterios. Por un lado, la inestabilidad que las propias fábricas románicas estaban manifestando en la construcción del propio claustro, y por otro lado, la generación de un acceso que terminaría siendo oculto a los visitantes y desde luego oculto a la ciudad. La sección no hace más que reproducir cómo se generaría ese acceso desde la planta de cubiertas a través de la panda norte, terraza plana en esa cota, y descendiendo por una escalera enmascarada, oculta en el refuerzo, en el propio machón de refuerzo del estribo románico, es donde se va dando respuesta a la accesibilidad a la planta de la logia y, en definitiva, el itinerario seguro hacia la Torre del Tesoro. En la planta inferior podemos ver la configuración del estribo románico y la implantación de una escalera oculta, repito, desde la presencia tanto en el exterior de la Plaza de las Platerías como en el propio interior del espacio logia, acceso directo a la Torre del Tesoro. Esa sección identifica con facilidad de qué manera la inteligencia, habilidad y contradicción en la propia definición del término de Gil de Hontañón utiliza el machón, que no le queda más remedio que construir para reforzar la inestabilidad de la iglesia hacia su orientación suroeste, generando el acceso que no reconoce más que también la secuencia de un espacio inacabado de una pequeña capilla. Esta es la planta primera, donde se establece, mirando hacia los armarios, mirando hacia el propio claustro, donde se establece el acceso a través de esta escalera que comunicaría desde la terraza de la panda norte, insisto, el espacio de la logia. Y en este documento vemos perfectamente reflejado cómo se comparan las dos situaciones, la de 1705, cuando se abre la escalera de la Concha, y la situación proyectada y construida por Gil de Hontañón en 1555, donde la escalera se oculta frente a la presencia del observador y frente al propio itinerario de reconocimiento de los accesos al templo.
Al final, la fachada extraordinaria que construye el escenario urbano de la Plaza de las Platerías y que construye la razón civil del poder de la Iglesia Católica ante la ciudad, identifica de forma clara la escalera abierta con la forma de concha que se le da en 1705, pero oculta de forma decidida de qué manera se entraba a ese espacio, que se hacía a través del machón de refuerzo del estribo. Y al final, la planta definitiva con las dos secuencias, la escalera de 1705 y la escalera de Gil-Lontañón de 1555, donde se procuraba el acceso, insisto, desde la planta superior de las cubiertas, generando el itinerario que permitía acceder a la Torre del Tesoro y a sus plantas y cotas superiores a través del único acceso de la escalera de caracol. Este itinerario oculto y secreto a la ciudad, oculto y secreto al usuario de la catedral, permitía acceder a la planta superior a través de la escalera que se abría desde la plaza del Obradoiro y que permitiría la generación del acceso a la planta de la logia, que se contradice, y no deja de ser una contradicción venturiana, frente a la escalera abierta en 1705. Y este sería el itinerario real. Accedemos a la panda norte del claustro y desde él bajamos por una escalera hacia el interior. De manera que no hay forma, puesto que existe la ausencia de una referencia ante el observador, de reconocer cuál es el itinerario cierto que generaba el acceso a la planta del tesoro. En definitiva, nos encontramos ante un ejercicio de arquitectura pleno, nos encontramos ante la demostración magistral en formulaciones renacentistas de lo que supone la contradicción de, por un lado, enseñar de forma abierta lo que es la logia del Palacio Civil del conjunto catedralicio y en el mismo acto ocultar de qué forma se accedía a él. Muchísimas gracias. Finalizar, dejar de compartir y luego finalizar. Ahí, finalizar.